Penguin Random House Audio presenta Abel Sánchez, una historia de pasión, de Miguel de Unamuno. Narrado por Pablo Martínez Gugel. Prólogo a la segunda edición. Al corregir las pruebas de esta segunda edición de mi Abel Sánchez, una historia de pasión, ¿acaso estaría mejor Historia de una pasión y corregirlas aquí, en el destierro fronterizo, a la vista pero fuera de mi dolorosa España? He sentido revivir en mí todas las congojas patrióticas de que quise librarme al escribir esta historia congojosa. Historia que no había querido volver a leer. La primera edición de esta novela no tuvo en un principio, dentro de España, buen suceso. Perjudicóle, sin duda, una lóbrega y tétrica portada alegórica que me empeñé en dibujar y colorear yo mismo. Pero perjudicóle acaso más la tétrica lobreguez del relato mismo. El público no gusta que se llegue con el escalpelo a hediondas simas del alma humana y que se haga saltar pus. Sin embargo, esta novela, traducida al italiano, al alemán y al holandés, obtuvo muy buen suceso en los países en que se piensa y siente en estas lenguas. Y empezó a tenerlo en los de nuestra lengua española. Sobre todo después que el joven crítico José A. Balseiro, en el tomo segundo de El Vigía, le dedicó un agudo ensayo. De tal modo que se ha hecho precisa esta segunda edición. Un joven norteamericano que prepara una tesis de doctorado sobre mi obra literaria me escribía hace poco preguntándome si saqué esta historia del Caín de Lord Byron, y tuve que contestarle que yo no he sacado mis ficciones novelescas o nivolescas de libros, sino de la vida social que siento y sufro y gozo en torno mío y de mi propia vida. Todos los personajes que crea un autor, si los crea con vida, todas las criaturas de un poeta, aun las más contradictorias entre sí y contradictorias en sí mismas, son hijas naturales y legítimas de su autor, feliz si autor de sus siglos, son partes de él. Al final de su vida atormentada, cuando se iba a morir, decía mi pobre Joaquín Monegro: ¿por qué nací en tierra de odios, en tierra en el que el precepto parece ser odia a tu prójimo como a ti mismo? Porque he vivido odiándome, porque aquí todos vivimos odiándonos, pero traed al niño. Y al volver a oírle a mi Joaquín esas palabras por segunda vez y al cabo de los años, ¿y qué años?, que separan estas dos ediciones, he sentido todo el horror de la calentura de la lepra nacional española, y me he dicho, pero traed al niño. Porque aquí, en esta mi nativa tierra vasca, francesa o española, es igual, a la que he vuelto de largo asiento después de 34 años que salí de ella, estoy reviviendo mi niñez. No hace 3 meses escribía aquí: si pudiera recogerme del camino y hacerme uno de entre tantos como he sido. Si pudiera al cabo darte, Señor mío, el que en mí pusiste cuando yo era niño. Pero qué trágica mi experiencia de la vida española. Salvador de Madariaga, comparando ingleses, franceses y españoles, dice que en el reparto de los vicios capitales de que todos padecemos, al inglés le tocó más hipocresía que a los otros dos, al francés más avaricia y al español más envidia. Y esta terrible envidia, zonos de los griegos, pueblo democrático y más bien demagógico, como el español, ha sido el fermento de la vida social española. Lo supo acaso mejor que nadie Quevedo, lo supo Fray Luis de León. ¿Acaso la soberbia de Felipe II no fue más que envidia? La envidia nació en Cataluña, me decía una vez Cambó en la Plaza Mayor de Salamanca. ¿Por qué no en España? Toda esa apestosa enemiga de los neutros, de los hombres de sus casas contra los políticos. ¿Qué es sino envidia? ¿De dónde nació la vieja Inquisición, hoy rediviva? Y al fin, la envidia que yo traté de mostrar en el alma de mi Joaquín Monegro es una envidia trágica, una envidia que se defiende, una envidia que podría llamarse angélica. Pero, ¿y esa otra envidia hipócrita, solapada, abyecta, que está devorando a lo más indefenso del alma de nuestro pueblo? Esa envidia colectiva. La envidia del auditorio que va al teatro a aplaudir las burlas a lo que es
Sample complete. Ready to continue?